¿Qué tal? En este video vamos a tratar algunos ejercicios, vamos a ver cómo se resuelven de límites indeterminados, ya sea por factorización o por el conjugado. Entonces tenemos primer ejercicio. Es el límite de x al cuadrado menos 5x más 4, el trinomio entre x al cuadrado menos 2x menos 8, cuando x tiende a 4. Entonces siempre lo primero que uno tiene que hacer es comprobar que sea un límite indeterminado. ¿Cómo? Pues sustituyendo el valor al cual tiende x, en este caso 4. Entonces tenemos aquí la sustitución. Entonces en lugar de x al cuadrado va a ser 4 al cuadrado. En lugar de menos 5 por x va a ser menos 5 por 4. Y aquí más 4, que no hay nada que sustituir. En la parte de abajo, x al cuadrado pues va a ser 4 al cuadrado. Menos 2 por x es menos 2 por 4 menos 8, que aquí tampoco hay nada que sustituir. Entonces 4 al cuadrado son 16, menos 5 por 4 es menos 20 y más 4. Si nosotros hacemos esta operación va a ser 16 menos 20, nos da menos 4 más 4, tenemos un 0. En la parte de abajo va a ser 4 al cuadrado, que son 16, menos 2 por 4 va a ser menos 8, y luego menos 8. Entonces 16 menos 8 es 8. Le restamos otra vez menos 8, nos va a dar 0. Por lo tanto nos da una división de 0 entre 0. Por lo que nos da infinito o un límite indeterminado. Entonces ya haciendo la comprobación, pues ya podemos utilizar un método, el cual es la factorización o el conjugado. ¿Cuál de los dos elegir? Pues visualmente, siempre que haya una raíz va a ser el conjugado. Cuando no haya una raíz, pues va a ser factorización, o lo que se puede utilizar es factorización, que en este caso son los dos métodos que estamos tratando en este video. Entonces ahora lo que sigue, como no hay una raíz, entonces vamos a usar la factorización. Para esto vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. Entonces tenemos x al cuadrado menos 5x más 4. Factorización significa que vamos a simplificar la expresión mediante la multiplicación de dos factores. Entonces aquí son binomios, por lo tanto tenemos un x al cuadrado. Entonces si la dividimos le sacamos raíz, va a ser x para que sea x por x al cuadrado. Entonces como es x al cuadrado, entonces le bajamos 1 al exponente y vamos a tener x. Si fuera x a la cuarta, entonces va a ser x al cuadrado y aquí x al cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros multipliquemos nos dé x a la cuarta. Entonces eso es digamos de manera sencilla y rápida como es que va x y x. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en los dos signos que tenemos aquí, del término lineal y del término independiente. Primero vamos a fijarnos en el término independiente, que es el 4. Es un positivo. La forma en que nos dé positivo tiene que ser que aquí haya un más, para cuando hagamos la multiplicación del término independiente por el término independiente nos dé positivo, o puede ser un menos, porque también menos por menos es más. Ahora tenemos dos opciones, un más y un menos. ¿Cuál de los dos elegir? Entonces ahora nos vamos a fijar en el signo del término lineal. Como aquí es menos, entonces quiere decir que nuestra opción es esta. Si aquí fuera más, un más 5x, entonces la opción sería el más. Pero pues no sucede en este caso. Entonces nuestra opción es menos
menos. Ahora, dos números que multiplicados nos den 4 y restados uno del otro nos den 5, pues sería el multiplicados, podría ser, por ejemplo, 2 por 2 nos da 4. Pero si nosotros los restamos los dos números como van a ser negativos, ya dijimos, entonces menos 2 nos va a dar menos 4 y necesitamos que nos dé menos 5. Entonces aquí es multiplicación, es decir, dos números que nos den multiplicados nos den 4 y acá va a ser sumados o restados. Es decir, que multiplicados nos den 4 y que sumados o restados nos den 5. En este caso son restados. Entonces, ¿qué números pueden ser? Pues el 1 y el 4. Si nosotros multiplicamos x por x, nos da x al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a borrar aquí porque no tenemos mucho espacio. Lo de abajo ya lo vamos a ocupar para otra cosa, entonces ahora lo que vamos a hacer es x por x, x al cuadrado. X por menos 4 nos va a dar menos 4x. Y menos 1 por x nos va a dar menos x o menos 1x. Ya sabemos que el 1 no se escribe. Menos 1 por menos 4 nos va a dar más 4. Si nosotros simplificamos, estos dos términos son semejantes porque son lineales. Entonces menos 4x menos x nos va a dar menos 5x. Acuérdense que cuando sumamos o restamos, pues nada más es con el coeficiente. Entonces aquí sabemos que va 1, entonces menos 4 menos 1 nos da menos 5 y la variable solo la escribimos. Ya no se hacen operaciones en sumas y restas con las variables, solo con los signos y los coeficientes. Entonces ya vimos que sí nos da el resultado. Entonces, ahora vamos a pasar con el denominador. También lo vamos a factorizar. Entonces tenemos una x al cuadrado. Factorizarlo vamos a cambiar a la multiplicación de dos binomios de un grado menor, que en este caso van a ser lineales. Entonces tenemos x al cuadrado. Ya dijimos que para que nos den una multiplicación x al cuadrado, pues va a ser x por x y ya nos da x al cuadrado. Entonces ahora vámonos con los signos. Tenemos dos negativos. Entonces quiere decir que puede ser positivo, negativo o negativo, positivo, para que nos dé en el último. Siempre ya habíamos quedado con el numerador cuando lo factorizamos que primero hay que fijarnos en el signo del término independiente. Entonces ese es el que nos va a decir si es menos menos, más más, más menos o menos más. Entonces ahora vamos a ver, en este caso cuando tenemos un signo más y un signo menos o viceversa, no importa cómo los escribamos. O sea, yo puedo escribir aquí un más y acá el menos, o aquí el menos o acá el más. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Elegimos una de las dos, no importa cuál. Aquí no hay problema. Entonces vamos a elegir la primera, vamos a escribir aquí un más y un menos acá. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es qué números, qué pareja de números, aquí es multiplicación con el 8, me va a dar un valor de 8 negativo y que en este caso restados nos den menos 2. Entonces como aquí nos va a dar menos 2,
quiere decir que de esos dos números, el mayor tiene que ser negativo. Entonces este signo de aquí nos va a decir quién de los dos va a ser, cuál de los dos números tiene que ser negativo. Entonces, como nos da negativo, entonces el mayor, aquí hablando de mayor o menor es sin contar el signo, porque si contamos el signo ya la respuesta es algo diferente. Por ejemplo, si yo digo cuál es mayor, contando el signo, el menos 6 o el menos 3. Pues el mayor es el menos 3. Pero si yo no cuento el signo, o sea, si yo ignoro el signo ahorita para este punto exactamente, entonces, ¿quién es mayor? Pues entonces va a ser el 6. Por eso es que ahorita estamos viendo nada más el número sin el signo. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? Pues el mayor debe de ir aquí con el signo negativo. Y el menor debe ir con el signo de positivo. ¿Para qué? Para que cuando yo los reste o sume me dé menos 2. Porque si yo pongo el mayor con el más, entonces cuando yo los reste me va a dar un valor positivo. Entonces espero que no los confunda más con esta explicación. Entonces ya dijimos que el número mayor sin contar el signo debe ir con el menos. Entonces, ¿cuáles son esos dos números que multiplicados nos den 8? Pues es el 2 y el 4. Entonces el 4 debe ir aquí y el 2 va a ser acá. Y que restados nos den o sumados nos den menos 2. Entonces menos 4 más 2 me va a dar un valor de 2. Entonces, ahorita a manera de comprobación vamos a hacer la multiplicación de los binomios para ver que estamos haciendo el procedimiento correcto. Entonces x por x es x al cuadrado, x por menos 4 nos va a dar menos 4x, 2 positivo por x me va a dar 2x, y más 2 por menos 4 va a ser menos 8. Entonces estos de aquí son términos semejantes porque son términos lineales los dos. Entonces menos 4 más 2 me va a dar menos 2x menos 8. ¿Sale? Entonces con eso comprobamos que es correcto lo que acabamos de hacer aquí como factorización. Y entonces ya que tenemos la factorización, ya tenemos acá lo que es la multiplicación de binomios. Entonces aquí con este binomio se eliminan, solo nos queda x menos 1 entre x más 2. Procedemos ahora sí a calcular el límite, entonces nos quedaría 4 menos 1 y abajo 4 más 2, quedaría 3 sextos, que es igual a 1 medio o 0.5. Entonces ya el límite ya se pudo calcular por medio de la factorización. Vamos al siguiente ejercicio. Si nosotros vemos aquí hay una raíz, bueno, pero antes de irnos a eso, vamos a evaluar el límite. Entonces lo evaluamos, x tiende a 4, entonces de arriba va a ser 4 menos 4, que es igual a 0. En la parte de abajo raíz de 4 va a ser 2, menos 2 nos va a dar 0. Entonces también es un límite indeterminado. Y ya que hicimos eso, entonces ahora sí, ¿qué método utilizar? ¿Factorización o conjugado? Entonces aquí tenemos una raíz, lo que nos va a indicar que el método que vamos a utilizar es el conjugado. Y vamos a conjugar al denominador, porque la raíz está abajo. Entonces dijimos que solo tenemos dos términos, el signo que está a la mitad lo vamos a cambiar en el conjugado. Si aquí es negativo, entonces lo vamos a pasar a positivo. Si fuera positivo, lo tendríamos que cambiar a negativo. Entonces el conjugado es esta parte de acá. Si vemos, lo ponemos tanto arriba como abajo, lo mismo, para que la función siga siendo la misma. Entonces ahora sí, y también otra cosa que debemos de recordar es que solo multiplicamos, en este caso el denominador, hicimos el conjugado del denominador, entonces es lo que vamos a multiplicar.
Por lo tanto, el numerador vamos a dejar la multiplicación indicada. Entonces, ese es otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta. Solo realizamos la multiplicación del que estamos conjugando, sea el numerador o el denominador. En este caso es el denominador, entonces solo vamos a hacer la multiplicación del denominador y la del numerador la vamos a dejar indicada. Entonces, como sigue. Si nosotros nos damos cuenta, la de arriba la dejamos indicada y la de aquí abajo la multiplicamos. Entonces tenemos raíz de x que es x a la 1 medio según las leyes de las potencias y los radicales. Entonces cuando nosotros multiplicamos x a la 1 medio por x a la 1 medio, nos va a dar x a la 2 medios, que es igual a x. Aquí ya nos pusimos el 1, pero ahí va 1, ¿no? 2 medios es igual a un 1. Entonces después va a ser raíz de x por 2, se queda indicada porque no se puede hacer. Menos 2 por raíz de x también se queda indicada porque no se puede hacer. Y menos 2 por 2 nos va a dar un valor de menos 4. Entonces este término que tenemos aquí, si nos damos cuenta, es igual al que tenemos de este lado. Son signos diferentes. Entonces, por lo tanto, cuando restamos, por ejemplo, 5 menos 5 nos da 0, ¿no? O sea, lo mismo menos lo mismo nos da 0. Entonces, por lo tanto, estos dos se convierten en 0 y solo nos queda x menos 4. Entonces, si vemos, tenemos un x menos 4 arriba, entonces lo podemos eliminar con todo lo que está abajo. Y solo nos queda lo que es x, raíz de x más 2. Entonces ya hasta ahí termina lo que es el conjugado, la simplificación de la expresión. Y ahora sí, pues vamos a proceder a calcular lo que es el límite cuando x tiende a menos 4 de la expresión que acabamos de obtener. Entonces va a ser, en lugar de raíz de x, va a ser raíz de 4 más 2. Entonces raíz de 4 es 2, más 2 son 4. El resultado del límite es 4. Ahora vamos a pasar con un tercer ejercicio. Vamos a ver si es un límite indeterminado. Entonces sustituimos a x. En lugar de escribir una x, ponemos el 5. Y nos da de la siguiente manera. Entonces 5 más 4 son 9. Raíz de 9 es un 3. Más 3 nos da un 6. Entonces aquí va raíz de 9. Y eso es igual a un 3. Más 3 son 6. 5 menos 5, 0. Entonces nos da 6 entre 0, es indeterminado. Por lo tanto, vamos a ver si podemos encontrar un resultado. Entonces, ahora, ¿qué utilizar? ¿Factorización o conjugado? Como aquí tenemos una raíz, eso nos indica que vamos a utilizar el conjugado. Entonces ahora vamos a diferencia del ejercicio anterior, vamos a conjugar el numerador. Entonces, el numerador vamos a hacer la multiplicación, del denominador vamos a dejar indicada la multiplicación. Entonces, aquí está. El signo, el primer término es x, raíz de x más 4, el segundo término es más 3. Entonces el signo que debemos de cambiar es este que tenemos aquí, fuera de la raíz. Este que está dentro de la raíz se queda como ustedes pueden ver. Entonces va a ser menos 3 y menos 3. Lo mismo arriba, lo mismo abajo, para que siga siendo la misma función. Entonces ahora, como dijimos que íbamos a conjugar el numerador, entonces vamos a hacer la multiplicación de los numeradores. Los denominadores los vamos a dejar indicados. Entonces ya lo tenemos aquí. X más 4 por x más 4. Aquí es un binomio hacemos lo mismo de hace rato. X más 4 va a ser a la 1 medio. Y la vamos a multiplicar por x más 4 a la 1 medio. Entonces vamos, como es la misma base, va a ser 1 medio por 1 medio, nos va a dar 2 medios. Entonces va a ser x más 4 a la 1, ¿no? Aquí ya no lo escribí porque ya no es necesario. Entonces después raíz de x más 4 por menos 3 nos va a dar menos 3 por raíz cuadrada de x más 4. Y luego 3 por raíz cuadrada de x más 4 nos va a dar un valor de 3 por raíz de x más 4. Se queda indicada porque no podemos hacer más. Y luego 3 por menos 3 nos va a dar menos 9. ¿Sale? La de abajo se quedó indicada como ustedes ven. La multiplicación no se hizo. Entonces ahora vemos que esta parte de aquí es lo mismo que lo de acá.
nada más que son signos contrarios. Entonces el que haya signos contrarios quiere decir que con esto lo podemos eliminar, es decir, hacerlo 0, y solo nos quedaría x más 4 menos 9. En la parte de abajo no se hace nada. Entonces x más 4 menos 9, entonces 4 menos 9 nos da un valor de x menos 5. Entonces 4 menos 9 es este menos 5. Aquí vemos que podemos eliminar esto con esto. Y nos queda 1 entre raíz de x más 4 menos 3. Lo que sigue es sustituir, es decir, calcular el límite cuando x tiende a 5. Entonces en lugar de escribir x ponemos un 5. 5 más 2, más 4 son 9. Y raíz de 9 nos va a dar un valor de 3. Entonces 3 menos 3 es un 0. Aquí si vemos nos sigue, ahora sí hicimos un procedimiento y al final de cuentas no se pudo llegar a un límite real. Entonces en algunos ejercicios pues va a pasar este tipo de situaciones. Para que nosotros podamos resolver este ejercicio y nos dé un resultado, aquí en lugar de ser más tendría que ser menos 3. Aquí tendría que ser menos 3. Y con eso, cambiando ese signo, automáticamente ya podemos, si lo hacemos, nos va a dar un resultado real. Entonces vamos a poder calcular lo que es el límite y no nos va a dar indeterminado como en este caso. Entonces, ahí me equivoqué yo al poner el signo, pero lo dejo así para que veamos que en algunos ejercicios no nos va a dar no vamos a encontrar un resultado real, un número real. Nos va a dar, va a seguir siendo indeterminado. Entonces, espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.